Buenas tardes desde España, buenos días a quienes nos ven desde Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo webinar Pre-Fincoma. Mi nombre es Jesús Segarra Saavedra y junto con Tatiana Hidalgo Marí y Javier Herrero Gutiérrez formamos el comité organizador de Fincoma, el primer congreso internacional de innovación en comunicación y medios audiovisuales, coorganizado conjuntamente entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alicante. Un evento académico y profesional vinculado al área de conocimiento de comunicación que reunirá entre el 20 y el 23 de octubre de este año a numerosas investigadoras e investigadores en comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas en torno a las 40 mesas de comunicaciones que a día de hoy tienen abierto su Call for Papers, llamada Comunicaciones, hasta el próximo 30 de septiembre. Se trata de mesas especializadas temáticamente en las diversas vertientes de la comunicación que están siendo coordinadas por 108 moderadoras y moderadores nacionales e internacionales, a quienes agradecemos su labor de revisión, al igual que el apoyo recibido por las 113 personas que forman parte del comité científico de Fincoma. Hasta ayer son 128 las comunicaciones recibidas de 139 ponentes cuyos textos están siendo o han sido objeto de revisión y edición por las revistas científicas que componen Platcom, la plataforma de revistas científicas de comunicación, como son las revistas Adcomunica, Communication Papers, Fonseca Journal of Communication, Fotocinema, Index Comunicación, Irocam, Miguel Hernández, Communication Journal, Revista Mediterránea de Comunicación, Esfera Pública y TEPCAM Studies. Además, ya tenemos disponibles las galeradas de los primeros capítulos que formarán parte del primer monográfico que saldrá publicado próximamente en la editorial Fragua, que ocupa la 11ª posición en el ranking ESPI. Recuerden que los próximos textos saldrán publicados en el segundo monográfico, también en esta misma editorial y en la colección Mundo Digital. Toda la información está disponible en la web del Congreso, fincoma.org. Sin más dilación, si les parece, les presento al ponente de este segundo webinar Pre-Fincoma. José Miguel Túñez López, Miguel para los alumnos, es doctor en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como si de oyentes del programa A Tarde de la Radio Galega se tratase, hemos querido utilizar una de sus canciones favoritas, Casta Diva, el aria de María Callas, que se pueden escuchar como hilo musical, para presentarles a este profesor titular de Comunicación Organizacional y de Estrategias y Planes de Comunicación del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Apasionado de su profesión y vocación, Miguel además es asesor y profesor de diversas organizaciones y universidades europeas y latinoamericanas sobre procesos y planes de gestión y comunicación. Es autor de más de un centenar de informes, artículos y libros sobre comunicación. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela entre los años 2004 y 2009 y además es Premio Nacional de Periodismo Reina Sofía. Sin nada más, les dejo con Miguel. Muchas gracias. Miguel, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Gracias, Jesús, por tu presentación, por tus amables palabras. Gracias también por este detalle. Es un cúmulo de lujos realmente esta tarde, sobre todo comenzar así con la voz de María Callas, ¿no? Y con ese inigualable en su voz casta diva. En fin, a mí me gustaría comenzar con estos agradecimientos sinceros a
a ti, Jesús, también a Francisco Javier Herrero y a Tatiana Hidalgo, como responsables, como impulsores, como los que están promoviendo Cincoma en esta primera edición, que yo creo que es un encuentro congresual que va a tener un signo y un significado y un estilo diferente al que estamos acostumbrados, al menos en nuestra área de comunicación. Una muestra son todas estas actividades previas que no son habituales en este tipo de reuniones en nuestro campo. Yo quiero que no solo sean palabras de reconocimiento y de agradecimiento, sino también de ánimo y en la medida de lo posible, pues de apoyo para conseguir que esta iniciativa, que estoy seguro que va a ser así, salga adelante. También es para mí un gusto poder compartir esta iniciativa y extender mis agradecimientos a la Universidad de Salamanca, a la Universidad de Alicante y a todas las revistas que has nombrado que están en esa plataforma de Platcom y que han conseguido dar un impulso a todas las estrategias, las dinámicas, los foros, los canales de difusión de las actividades científicas en el área de comunicación, en un trabajo que ha sido arduo, lo de gestionar, lo de impulsar y de crear una revista, y sobre todo en un momento en el que estábamos pues, tan necesitados en el área de esas plataformas para divulgar nuestras actividades científicas. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias también a todos los que están asistiendo en esta reunión, a un, diría que grupo de interesados en el tema con los que espero que podamos dialogar y abrir conversación o debate al final de una, creo que no muy larga intervención que he preparado para daros mi visión de qué es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y el periodismo en estos momentos, seguramente con una mirada un poco más particular a lo que ocurre en España, pero no una mirada exclusivamente sobre España, sino de un modo general y además con la intención de facilitar también alguna que otra herramienta que después pudiera servir para todos aquellos que quieran conocer o hacer más o profundizar en este campo. Voy a ir simultaneando mi intervención y la preparación que yo tenía sobre mi intervención con alguna que otra visita a entornos web y espero que tecnológicamente no se nos complique la tarde por eso, sino ya de antemano lo que hago es pediros disculpas. Inteligencia artificial, periodismo. Yo quiero reconocer que llego a este tema con toda la humildad. Yo no soy un experto en inteligencia artificial. Yo lo que hago es trabajar sobre periodismo y en este caso, como observador y como investigador de periodismo y de la comunicación, el ver cómo la inteligencia artificial está cambiando el perfil del periodista, está cambiando el modo de hacer periodismo y también reflexionar qué es lo que ocurre o poder anticipar algunas pistas de qué es realmente lo que nos espera, ¿no? Cuando hablamos de periodismo e inteligencia artificial, en muchos casos lo que tendemos es a pensar en una inteligencia artificial que se use de un modo restrictivo. Es lo que los expertos denominan inteligencia artificial débil o inteligencia artificial estrecha, porque a través de ella lo que se aborda o lo que se abordaría sería únicamente la elaboración de noticias como si fuese la actividad de una máquina que ejecuta las acciones para las que ha sido programada, pero nada más. A veces cuando hablamos en inteligencia artificial y periodismo o en la aplicación de bots al periodismo, acostumbramos a hacerlo en ese sentido, como la máquina que está programada para hacer un algo. Sin embargo, la implicación y la orientación de la inteligencia artificial se orienta a que sea la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial general, que es la que realmente lo que persigue es ajustar la máquina para que sea capaz de imitar el modo en el que los humanos procesamos la información y nos comunicamos, e incluso que la máquina sea capaz de reaccionar para poder aportar sus soluciones. Por tanto, no deberíamos de
acercarnos a la relación entre inteligencia artificial y periodismo pensando en que son máquinas que llegan al periodismo y que están programadas porque saben cómo hacer las cosas y la hacen de una manera determinada, sino que deberíamos de pensar que lo que se está buscando o hacia donde deberíamos orientarlo o lo que se persigue son máquinas que piensen cómo han de hacer, aprendan sobre sí mismas y por lo tanto vayan también transformando, proponiendo y aportando sus propias cosas, ¿no? Yo en mi intervención de esta tarde voy a hablar de inteligencia artificial y periodismo y en esa dualidad o en la doble aplicación lo voy a hacer estrictamente pensando en la inteligencia artificial como generadora de noticias, no tanto como generadora de fakes, no sé si existen las fake news porque son como dos términos contrapuestos, si es mentira no puede o no debería ser noticia, ¿no? Pero lo voy a orientar a qué es lo que está ocurriendo, a intentar dar una panorámica de qué es lo que está ocurriendo en la aplicación de inteligencia artificial para generar noticias. Cuando hablamos con expertos, esto es una dualidad que está muy presente. Cuando se trabaja intentando dibujar cuál es el futuro de esta aplicación, realmente va tanto en un sentido, el de la noticia, como en el otro sentido, como en el de los fakes, incluso como podríamos pensar en una tercera vía, podríamos pensar inteligencia artificial para generar noticias, inteligencia artificial para aprovecharse de todas esas dinámicas y de todas esas convenciones periodísticas para generar fakes, y además la inteligencia artificial de los que se dedican a combatir los fakes y la inteligencia artificial de los que, en previsión de que algunos van a combatir los fakes, están trabajando para cómo contrarrestar o minorizar la actuación de los que combaten los fakes, con lo cual estaríamos entrando en un bucle seguramente apasionante, pero interminable. Parto, por tanto, de esas dos premisas, de que estamos hablando de actuaciones que no solo es programar para hacer cosas, sino programar para, con capacidad también, con cierta autonomía, si se quiere, para explorar y para proponer, y que lo hacemos en el sentido de lo que es la elaboración de noticias, la elaboración de contenidos para ser transmitidos en los medios, en los soportes de comunicación. Y seguramente deberíamos de hacer también una pequeña diferencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque tendemos a referirnos, yo lo he hecho intencionadamente, a hablar de máquinas, y cuando hablamos del periodismo, pues a lo mejor no es tanto la máquina como tal, como artefacto, ni es tanto el robot como esa forma, ¿no? O como ese utensilio, como la manera de entender la máquina, sino que es como una féresis, ¿no? De robot hacia el bot, y realmente de lo que estamos hablando es de algoritmos, de lo que estamos hablando es de la aplicación de software, ¿no? Los algoritmos podríamos entender que son como una serie de normas descriptivas, que son una serie finita de normas, son una abstracción paso a paso de un procedimiento que toma una entrada y produce un resultado para lograr un producto definido y que habitualmente se basa en la identificación de patrones estándar de comportamiento que se reiteran y que se orienta esa aplicación informática, ese software o ese algoritmo a que lo replique, a que realmente sea capaz de imitarlos o de reproducirlos. Y cuando aplicamos los algoritmos al periodismo, seguramente de lo que estamos hablando es de formulaciones que sean capaces de priorizar, que puedan clasificar, que puedan filtrar información, que puedan usarse como métricas de análisis para audiencia, que puedan determinar temas que pueden ser de interés para su cobertura informativa, y además que en función de los datos que se les suministre, pues que sean capaces de escribir historias, ¿no? Que sean capaces de elaborar esa parte final del periodismo, que es realmente escribir la noticia. Y seguramente de lo que estamos hablando es de una generación automatizada, de una creación informatizada a través de esos algoritmos de noticias, que es una intersección entre periodismo y Big Data, o una aplicación también de todas esas técnicas para el data mining.
Si echamos la vista atrás o si vemos cómo nos referimos a esta intersección entre periodismo e inteligencia artificial, vemos que en la literatura científica vamos a encontrar múltiples formas de definirlo, ¿no? Si es periodismo automatizado, si es periodismo algorítmico, si es periodismo robotizado, a veces incluso como una solución tecnológica, o hay quien lo identifica como el periodismo que se realiza asistido por ordenador, se ha denominado también periodismo aumentado e incluso perdón, el periodismo basado en los datos. A nosotros, al equipo del Grupo de Investigación de Nuevos Medios de la Universidad de Santiago de Compostela, al que pertenezco, y que realmente tenemos este aspecto de la confluencia de la inteligencia artificial y el periodismo no como una de las líneas centrales, sino como uno de los hobbies, digamos, de investigación, de los temas en los que nos gusta trabajar y que compartimos con compañeros de muchas otras universidades de España, pero decía que a nosotros lo que realmente nos parecía que era apropiado era definirlo como periodismo artificial, porque estamos hablando de la elaboración de contenidos informativos a través de un proceso en el que a lo largo de todo ese proceso no ha habido como tal intervención humana, ¿no? Y por eso decíamos que le podríamos llamar periodismo artificial como el final del camino, como la intersección entre un periodismo artesanal, que seguramente era el definitorio del modo de hacer periodismo hace 3 décadas, por ejemplo, a lo que hoy podría ser los inicios de ese periodismo artificial. Ha sido un proceso que yo creo que los periodistas hemos vivido de un modo inconsciente, como en tantas otras profesiones, no es que sea exclusivo nuestro, pero que hemos ido viviendo como un proceso inconsciente o silente, si queréis, y que en la mayoría de las ocasiones hemos celebrado como avances de la tecnología, como la modernización, como el progreso, sin darnos cuenta realmente de toda la transformación que se estaba produciendo. Y me refiero a todo un proceso que comenzó hace 3 décadas al menos, en el cambio de la informatización de las redacciones, en el cambio del sistema de impresión de los diarios, también de los modos de trabajar en la radio, abandonando las cintas de carrete abierto hasta llegar a la informatización de las emisiones, que se iba considerando como que era algo que nos llevaba hacia el futuro, ¿no? Como que realmente eso era la parte positiva, pero sin darnos cuenta de toda la transformación que suponía hasta que llegó al eslabón final. Esa automatización, esa colonización del software, la posibilidad de automatización, hasta que llegó ese momento final donde lo que parecía que no podría pasar es que el periodista como elaborador, incluso el periodista como narrador, como locutor de las historias, pudiera ser sustituido por una aplicación informática o por un robot. Ha desaparecido en esos casos la intervención o la medición humana como tal, aparte de programar todo el sistema, claro, y por eso a nosotros nos parecía que era apropiado el referirnos a este tipo de periodismo como un periodismo artificial en contraposición a lo que podríamos encontrar cuando todo el procedimiento se hacía a mano hace 3 o 4 décadas en el periodismo. Y seguramente si queremos echar un vistazo a lo que está ocurriendo hoy o mirar hacia el futuro, la pregunta es si esa interacción entre periodismo e inteligencia artificial o esa aplicación de la inteligencia artificial al periodismo es una oportunidad o es una amenaza. Y yo no tengo la respuesta, yo creo que la respuesta no existe, creo que seguramente es las dos cosas y personalmente no me convencen ni los mensajes de tono apocalíptico que consideran que es como la destrucción del modo de hacer periodismo, ni tampoco los evangelizadores que dicen que esto es una oportunidad y que es como todo un cúmulo de buenas posibilidades para el ejercicio de la profesión. Seguramente hay de las dos, hay esa intersección y el reto está en cómo sepa integrarse desde las empresas y cómo sepa integrarse desde la profesión esa nueva posibilidad de interrelacionarse con las fuentes, de interrelacionarse con los datos, de elaborar historias, de compartir historias y de relacionarse con la audiencia, que es donde, al menos en este momento, más, digamos, se está
incidiendo la inteligencia artificial. Seguramente de un modo todavía no muy ostensible. No es que realmente podamos hablar de grandes impactos, pero sí seguramente en un modo de hacer las cosas que tenemos ya las evidencias, los primeros síntomas de que ha comenzado a cambiar y que en el futuro ese cambio va a ir a más, que es un proceso que no se va a detener, aunque no sepamos muy bien hacia dónde nos lleva. Si revisamos el interés de los investigadores sobre inteligencia artificial y periodismo, podríamos ver que, bueno, podríamos, en una visión más amplia, podríamos ver de todo el impacto de lo que suponen ya las nuevas tecnologías sobre la profesión en las últimas décadas del siglo pasado, pero hay que esperar hasta este siglo, hasta bien entrado este siglo XXI, para que tuviésemos realmente los primeros indicadores de cuál es ese efecto de irrupción de la inteligencia artificial en periodismo. Yo no voy a detenerme mucho en revisarlos todos, aunque a lo largo de la intervención en alguna de las próximas imágenes aparecerá algún QR por si alguien quiere descargarse artículos que sí que tienen que ver con lo que estamos hablando, incluso alguno que hace pues toda una revisión de cuáles son las principales aportaciones, pero estamos trabajando sobre un campo que el interés real se centraría, casi diría que en los últimos 6, 8 años. Las primeras aportaciones relevantes podrían ser del 2012, 2014, pero a partir de ahí, del 2015, es cuando básicamente están esas primeras aportaciones sobre aplicación de inteligencia artificial a la elaboración de noticias en todos sus aspectos, ¿no? Ya en el 2014 Clerwell publicaba un trabajo en el que lo que estaba era testando con estudiantes suecos las diferencias de calidad que se percibían entre trabajos que podrían, o entre textos que podrían elaborar las máquinas y los que podrían elaborar los humanos. Y básicamente lo que se han orientado estos estudios es, por un lado, a detectar cuáles eran los medios que iban implementando esa aplicación de inteligencia artificial en sus redacciones o si se quiere, en el producto final que lanzaban a la audiencia. Uno de los primeros referenciales es el trabajo de Fanta en el año 2017, o de Griff o de Dor, que eran de un año antes, y además para ver bueno, pues qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles podrían ser los beneficios, cuál es la respuesta de las empresas y cuál es la ubicación que se puede dar a la inteligencia artificial entre las preocupaciones del futuro del periodismo. Yo creo que ahí es también representativo que el balance anual que elaboran Reuters Institute y la Universidad de Oxford, desde el año 2016-2017, lo de inteligencia artificial, la aplicación, qué es lo que va a suponer y cuáles son los avances, es una constante. Esa entrada o esa irrupción de la inteligencia artificial en las redacciones nos lleva a las grandes agencias, Associated Press y a Reuters, como los primeros grandes impulsores, pero hoy deberíamos de pensar que de un modo u otro ha ido entrando en todo tipo de medios. Lo podríamos encontrar en actividades del Washington Post o podríamos encontrarlo también en otras actividades de medios locales. Algunos lo han convertido incluso como un elemento de su forma de dirigirse y de relacionarse con sus audiencias. Esto es uno de los apartados de la web de Associated Press, donde está íntegramente dedicado a lo que sería el modo de aprovechar la inteligencia artificial y su aplicación al periodismo, y además donde vemos que nos hace la variedad de productos. Associated Press es no solo de las pioneras, sino de las que desde siempre en los contenidos que elaboran las máquinas lo incorpora como un elemento de la firma, que es algo que no siempre ocurre y se acaban presentando como trabajos de redacción sin decir nada más, pero realmente lo que estamos viendo es cómo se puede aplicar inteligencia artificial o se está aplicando inteligencia artificial no solo para la elaboración de textos, sino para recopilar noticias, para producirlas, para distribuirlas.
Estos son algunos de los socios y ahí veríamos los proyectos que tiene en marcha Associated Press, cómo puede trabajar sobre temas de reconocimiento de imágenes, sobre transcripciones en tiempo real o sobre la detección de eventos. En estas iniciativas que a mí me gustaría dejar como elementos para que después quien está interesado en el tema profundizara, teníamos también la London School y su web o su área web dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial y el periodismo, con algunas actividades de formación online que son interesantes por si alguien quiere seguir y que se pueden seguir registrándose y demás, y incluso como un modo de identificar iniciativas sobre inteligencia artificial y su impacto en el periodismo, que ellos van incorporando a su página web, no solo de tareas o de cosas en las que ellos trabajen, sino de lo que pudiera ser, digamos, lo que está aconteciendo en distintos campos y en todo el mundo. Yo destacaría también como un ejemplo de lo que está ocurriendo sobre inteligencia artificial y periodismo la iniciativa Radar, que está impulsada desde la Asociación de Periodistas Británicos con el apoyo de Google, en unas iniciativas cuando se estaba cuestionando toda la actuación de Google sobre los medios por la difusión de noticias, pero una de las iniciativas que ha cuajado, que se ha quedado como uno de los referentes de aplicación de la inteligencia artificial, y básicamente lo que está es orientado a la cobertura de temas para diarios locales. Yo os invito también a que entréis en esta página de Radar, en las iniciativas que hacen y en los productos que ellos están ofreciendo vinculados a inteligencia artificial y vinculados al periodismo. Y hay una parte en su página web donde ellos lo dicen que si tú estás leyendo información local en Gran Bretaña, seguramente en algún momento lo que has leído son informaciones de Radar, aunque puede que no avisaran. Y además el complemento, interesado eso sí, pero el complemento de Google en esa iniciativa de formación y de divulgación en la que hay cursos muy básicos, ¿no? Hay elementos formativos muy básicos que puede ser como una manera también de adentrarse o de empezar a acercarse a lo que es esa convivencia de el periodismo y la inteligencia artificial. A través de los QR, para que sea fácil capturarlos, tenéis los enlaces web de lo que hemos revisado, sobre todo por falta de tiempo, simplemente como pincelada, ¿no? como avance para abrir boca de Associated Press. También podríais recuperar el enlace de la London School sobre esa iniciativa de inteligencia artificial y periodismo. Así queda también aquí registrado. Y ahí están los enlaces a la página web de Radar, en lo que es esa iniciativa británica y también a la que os comentaba de Google. En España no podemos decir que tengamos algo similar, hay todas unas directrices de la Unión Europea que obligan a los países a acometer sus planes estratégicos. El plan de estrategia española en I+D+I en inteligencia artificial se quedó parado. La previsión era que ya en este momento, pero por todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país en el último año, la previsión inicial era que pudiera estar operativo hoy, pero lo único que tenemos es un esbozo donde no hay realmente referencias a comunicación, hay pocas referencias a ciencias sociales, pero sí se pone el énfasis en la necesidad de la alfabetización en inteligencia artificial. Alfabetización ciudadana, no digo únicamente como formación, que también, la formación a nivel universitario y de expertos, pero en esa necesidad de alfabetización, que es algo donde después los medios, a través de lo que es el sistema mediático como elemento de divulgación, seguramente también tiene mucho que decir. Y en los estudios en España son bastante recientes, yo diría que de los últimos 2 años, si hacemos una búsqueda en Google Scholar para tener una referencia variada, veréis que si refinamos desde 2019 no tenemos mucho. Entre los últimos está este trabajo de María José Ufarte y de Luis Mauricio Calvo sobre la percepción de docentes, de estudiantes y de los responsables de innovación y también de los periodistas sobre qué está pasando con la inteligencia artificial en nuestro campo.
la herramienta o la utilización de la inteligencia artificial como herramienta para la desinformación, que también es de María José Ufarte y de Juan Luis Manrique, y hay algún otro trabajo de Santiago Tejedor, ¿no? Y diversas aportaciones sobre, en este caso, la percepción también de los periodistas, para ese caso de avatares y de percepciones robóticas, y un monográfico de Doxa Comunicación sobre inteligencia artificial, en el que hay distintas aportaciones que a lo mejor si estáis interesados en este tema, pues pudiera interesaros consultar. Y algún que otro trabajo que hemos hecho desde la Universidad de Santiago de Compostela y que yo voy a utilizar para referirme y para dar alguna pincelada más sobre esta interrelación de inteligencia artificial y periodismo. Iniciativas concretas que podríamos encontrar están básicamente en Televisión Española y la agencia EFE, en el diario Sport, en Vocento, en TV3, de aplicación en distintos ámbitos, pero yo creo que si realmente las quisiéramos utilizar o encontrar un punto común, nos llevaría a la misma empresa o una misma empresa que la mayoría de estas iniciativas está por detrás. Seguramente la iniciativa del diario Sport es de las significativas, porque es de las casi de las primeras que así abiertamente, la de Vocento es anterior, pero de las primeras abiertamente en utilizar la inteligencia artificial para generar información sobre los resultados de las competiciones de segunda división, con una estructura patronímica que, desandando camino desde la Universidad de Santiago, nos hemos empeñado en reconstruir, y donde veíamos cómo teníamos noticias que estaban compartiendo estructura y que estaban compartiendo redacción. Había un lead donde siempre se enfatizaba el resultado del partido, cómo estaban los equipos clasificados antes del encuentro y cómo quedaban clasificados después, y que se hacía además con lenguaje de la narración deportiva que casi parecía que había elementos de interpretación, pero que lo que estábamos poniendo era el resultado de los partidos y su aplicación en la tabla de clasificación en palabras, pero con estructuras muy similares, pero que no tenían gran diferencia de lo que pudiera ser una narración de alguien. Y además con un componente que nos parecía que era significativo en este caso, porque era dirigirse a segmentos de audiencia que no llegaba con el producto anteriormente, pero que además no es audiencia competitiva entre sí, porque hablamos de consumos muy localizados. Alguien que es seguidor del Málaga seguramente lo que va a buscar es la información sobre el Málaga, y alguien que es seguidor del Lugo va a buscar la información sobre el Lugo, pero no se cruzan. No es que el del Lugo vaya a ver también lo que ha hecho el Málaga, a no ser que jueguen uno contra el otro o que la clasificación de una de lo que haga el otro. Por lo tanto, aunque se dan patrones de narración que pueden ser muy similares o que pueden ser reiterativos, desde el punto de vista del consumidor es algo que no es realmente perceptible porque no hay esos consumos coincidentes. Como os decía, esta iniciativa y otras es una de las actuaciones de Narrativa. Narrativa es una de las empresas españolas que más está trabajando sobre inteligencia artificial aplicada a la información y a la comunicación, y además de las que está casi siempre en vanguardia. Su web durante toda esta crisis del COVID era realmente una fuente de información, todavía se mantiene hoy al final de su página web, pero era realmente una fuente de información de todo el mundo, con cruces de datos y generación de noticias que se iban actualizando en tiempo real sobre el impacto y la evolución de la pandemia, ¿no? Y las previsiones de los responsables de Narrativa es que hay una escalada geométrica en el número de informaciones o en la capacidad de generar textos informativos que están generados de forma automatizada, y además que cada vez están siendo transmitidos de un modo más generalizado por los medios de comunicación, por los medios de información, con una cartera de clientes que no se limita únicamente a medios en España, sino que tienen medios en varios continentes con los que están trabajando y con lo que están aportando esas soluciones de informatizar o de dar
propuestas de software para la generación automática de textos informativos. ¿Y los periodistas? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen los periodistas? No hay trabajos referenciales sobre los periodistas españoles. El más amplio hasta el momento es este, que es del año 2018. Se consiguieron 366 respuestas a principio de año. Era el primer trabajo, yo diría que en profundidad, un trabajo arduo donde hubo que contactar con todos los colegios profesionales y también con las asociaciones de la prensa y con agrupaciones sindicales, sindicatos de periodistas para poder realmente conseguir una muestra tan amplia, pero nos llamaba poderosamente la atención el desconocimiento, realmente una realidad a la que se vivía de espaldas o que de la que no se era muy consciente, porque el 68,7, es decir, aproximadamente 3 de cada 5 periodistas creía que los robots no podrían nunca redactar noticias y 9 de cada 10 casi no tendrían conocimiento de que estuviesen usando elementos de automatización para esa generación de noticias. Y cuando se preguntaba, bueno, ¿y usted a qué cree que podría realmente, dónde cree que podría llegar a impactar la inteligencia artificial en el periodismo? Veíamos como los periodistas consideraban que, bueno, es una realidad desconocida, algo que no va a impactar en la profesión. Veían a los robots más como complemento que como sustitutos, pero realmente ellos lo que creían es que mayoritariamente la inteligencia artificial podría servir para distribuir el producto, podría servir para obtener y actualizar documentación, podría utilizarse para renovar o para cambiar el modo de llegar a los públicos, para tener relación más personalizada con esos públicos, pero los que decían que la automatización podría darse en la elaboración de contenidos, los que consideraban esa posibilidad era un 9%, es decir, 1 de cada 10. En este momento lo que estamos trabajando es en la opinión de los expertos, no solo de los periodistas, sino de los que están trabajando, los principales investigadores y las principales empresas del país sobre inteligencia artificial para pulsar su opinión. Con cierta reserva yo puedo adelantar algunos contenidos porque es tema de un texto que en estos momentos está en revisión, pero sí que nos marca cuáles son los indicadores de cambio, cuáles son esas primeras tendencias o elementos que deberíamos de tener en cuenta para valorar cómo el periodismo se está transformando por la aplicación de la inteligencia artificial. Y los puntos, al menos para pensar, para reflexionar en la profesión y en las empresas, algunos de esos puntos pues son estos, ¿no? Perdón. Una constante innovación. No es la inteligencia y la aplicación de la inteligencia artificial no es meta de llegada, sino que es una nueva etapa cada día y donde el objetivo no es la transformación del periodismo, sino la evolución de la propia inteligencia artificial. El informe sobre inteligencia artificial de la administración Obama, los expertos que elaboraban ese informe, ellos creían que en un plazo de unos 20 años podría estar realmente replicándose a través de inteligencia artificial el modo completo de reaccionar de un humano. Y además tenemos que pensar que es un cambio silente, no es visible, no es ostensible y es como que se va introduciendo hasta que de pronto se ve. Lo que deberíamos tener en cuenta como periodistas es que todo es posible en inteligencia artificial, que no hay nada de lo que es la tarea del periodista que pudiera quedar al margen, sobre todo porque hemos de tener en cuenta que todo lo que se reitere se puede obtener como patrón. Y cuando hablamos de reiteración, hablamos de lo que podrían ser las convenciones periodísticas, el modo de hacer las cosas, que es lo que está en la base para la creación de un algoritmo, observar, saber, interpretar, decodificar, desmembrar qué es lo que hacen los periodistas, cómo lo hacen, cómo lo escriben, cuáles son las formas, las fórmulas y las palabras, sino que se podría llevar incluso al terreno de lo personal, imitando estilos, si es un estilo que sea reiterativo. En la parte positiva podríamos pensar en la elaboración de contenidos inclusivos para audiencias con dificultades auditivas o visuales, pero en la parte de la preocupación rápidamente nos lleva a que en este momento ya se trabaja con la
posibilidad de detectar emociones y de ajustar la respuesta a las emociones detectadas. Y si trabajamos en comunicación, sabemos que esto rápidamente está en la frontera con lo que podrían ser episodios de manipulación si lo que hay es una utilización interesada de esta posibilidad, ¿no? Podríamos tener en cuenta que la aplicación de la inteligencia artificial al periodismo nos va a cambiar porque el manejo de relaciones por bots se orienta ya a crear los chatbots, los chats de bot, no únicamente los chats escritos o que estén basados en preguntas frecuentes, sino en lo que decíamos al principio de esa inteligencia artificial fuerte con máquinas que realmente sean capaces de gestionar el chat para poder elaborar la respuesta o para tener la capacidad de elaborar la respuesta al estímulo que están recibiendo en una conversación, a lo que le están preguntando, a lo que le están diciendo, pero con capacidad de elaborar la respuesta, a partir evidentemente de lo que está codificado, pero no basándose únicamente en un muestrario de respuestas que esté preelaborado y no como lo que podría ser el asistente virtual de chat a través de texto, recurriendo a respuestas basadas en preguntas frecuentes. Otra de las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial es como rastreador de temas informativos, con capacidad para bucear en mares de datos y extraer propuestas. Podría ser como un asistente en las tareas de interpretación de la realidad para el periodista, no solo elaborar los temas, sino tener capacidad analítica. Ese rastreo de temas informativos no tiene por qué limitarse a rastrear y a bucear en bases de datos, sino en el concepto más amplio de datos. Hay iniciativas que ya se están estudiando y se están testando en este momento, que es algo así como un sistema de alertas a través de lo que cualquiera de nosotros pone en redes sociales, para a través de lo que la ciudadanía está publicando en redes sociales poder detectar dónde se están produciendo acontecimientos que pudieran ser de interés informativo. Seguramente están más vinculados pues, por lo que podrían ser elementos de conflictividad social o temas de sucesos o de catástrofes, para detectarlas y para poder llegar a tiempo, pero se está utilizando y se está aplicando ya, se está dando esa incorporación como un sistema de alertas y de avisos en algún medio en España. La tendencia o la visión que se da de la aplicación de la inteligencia artificial en estos momentos se limita o se centra básicamente en lo que es el trabajo con datos, en áreas de economía, en áreas de deportes, en temas sobre las previsiones del tiempo, también en algo de política, pero vinculado a datos, por ejemplo, en la cobertura de resultados electorales para en unas elecciones municipales poder tener el texto actualizado municipio a municipio en el momento en el que hay un cambio en el escrutinio y que se esté actualizando permanente la información, pero no, la información no sería el dato, sino el texto elaborado como tal. Pero se habla también de la posibilidad de que se pueda trabajar con inteligencia artificial para elaborar borradores, que serían la base del relato. En esa interpretación de un paso más allá, la máquina como asistente o como, digamos, en figura que antes existía de auxiliar de redacción, una primera elaboración del texto que podría ser compartida por varios periodistas o por varios medios, si tenían un algoritmo similar, y que después el periodista tendría que acabar de personalizar, pero es una de las primeras llamadas de atención sobre la profesión. Personalizar el texto no es redactarlo con estilo propio, porque si siempre redacto con estilo propio, la máquina puede reiterarlo, incluso acabarlo, se puede programar para que ella sea capaz de imitar ese estilo y darle el toque final. La lectura de imágenes y la catalogación de contenidos es interesante para documentación, pero también es interesante como elemento de observación de la realidad. La cámara que no solo transmite la imagen, sino que transmite la imagen interpretada y la imagen decodificada y clasificada y minutada con todo lo que hay en ella, ¿no? Y eso nos podría llevar a un cambio casi en el modelo de negocio, una influencia con la posibilidad de generar producto inmediato, de generar producto o relato multimedia, y además de hacerlo en varios idiomas, porque se puede redactar, se puede editar, se puede locutar, se puede rotular, es decir, se puede crear, por ejemplo, un vídeo de X segundos, nosotros le daríamos una duración
determinada, en el que, no sé, si hablamos de ámbitos deportivos, pues con las mejores jugadas, porque hay un jugador, una referencia central, pues Messi, que por lo que sea está de actualidad ese día, y de pronto yo necesito, para cerrar informativo, un vídeo de 45 segundos con las mejores jugadas de los últimos 10 años en confrontar. Yo podría pedir solo a la máquina y que la máquina me lo devuelva, pero podríamos pensar en que eso podría aplicarse un pasito más allá, en personalizar el periodismo bajo demanda, algo así como en la fast food, pues las fast news, de modo inmediato y con integración de distintos lenguajes y además con grabación o con soporte multilingüístico y basado en las preferencias previas del público. Es decir, que en este momento la posibilidad de que al acabar esta intervención, por ejemplo, si cada uno de nosotros que asistimos hubiésemos manifestado cuál era el tema de preferencia y cada uno de nosotros hablásemos un idioma distinto, sería posible que recibiésemos en nuestro ordenador, en nuestro correo, en nuestro móvil, cada uno el fragmento de la parte que coincide con nuestro interés, pero además registrado con texto y voz en el idioma que cada uno de nosotros hablásemos y con una voz que en este caso yo que estoy hablando pues sería prácticamente igual a la mía. Eso es una potencialidad que es posible, lo podríamos aplicar desde la comparecencia, la múltiple comparecencia de fuentes en una rueda de prensa, en una sesión de debate, pero también a lo que sería la elaboración del producto de modo inmediato y casi como bajo demanda. Quiero esto y que prácticamente de un modo automatizado e instantáneo pudiera conseguirse. Se está aplicando en los medios la inteligencia artificial a los recomendadores de contenidos, no solo los contenidos de entretenimiento, sino los contenidos informativos, basado ya en una dinámica similar, que es lo que saben de nosotros o la huella que hemos ido dejando de cuáles son nuestras preferencias, con todo lo que podría haber también de riesgo, de peligro, de sesgo en ese caso, ¿no? En la recomendación, sesgo por enfatizar determinadas partes o sesgo por intencionadamente, porque se haga de un modo deliberado, se estén ocultando otras. Y como antes os decía, pues también en la réplica de voces y de imagen, los que nos puede llevar a pensar que a lo mejor es necesario pues una nueva acción que en periodismo no se da mucho, ¿no? Pero el registrar la voz, porque alguien podría estar pensando en dinámicas de imitar incluso la voz como registro o un aspecto determinado para promocionar o para transmitir un producto concreto. Personalmente, yo creo que en la tendencia lo más preocupante en este momento para la profesión o de los temas más preocupantes es el cambio en las posibilidades de control, el interés que pudiera haber en controlar al periodista para decantar el relato que estaba haciendo en un sentido u otro. Ahora lo que ocurre es que varía. El control o el interés por el control es posible que ya no esté tanto en el periodista si lo que estamos hablando es de algoritmos, sino que esa posibilidad de sesgo, de decantación, de orientación intencional, de manipulación, de alteración, incluso dentro de las noticias, sin llegar a crear fakes tal y como lo entendemos de puro falso, ¿no? Pero sí que podríamos pensar que se está derivando hacia dos focos principales de atención, hacia la construcción del algoritmo, la intencionalidad, el modo en cómo se construye, pero también hacia la creación de las bases de datos, que son los que después el algoritmo va a identificar, va a trabajar y con lo que va a crear esa nueva noticia, ¿no? O esa noticia. En un proceso que esté automatizado, esa pugna por el control ya no estaría tanto en el control sobre la elaboración del texto o sobre el resultado final del texto, porque este es un paso que sería ejecutado mecánicamente por el sistema informático, pero pasaría a estar focalizado sobre el proceso de creación de las bases de datos, estaría también en la capacidad de decidir sobre la disponibilidad de que la información acumulada en ellas fuera universal, el acceso fuese público, que no siempre lo es. Además, en las bases, en la creación, en la determinación de esas bases de interrelación que acaban configurando la programación
pues para automatizar la redacción que, como decíamos, son los algoritmos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer o qué deberíamos tener en cuenta o como periodistas para estar al tanto y para ser conscientes y para estar prevenidos de los efectos de la inteligencia artificial sobre la profesión? ¿Qué podríamos hacer? Pues cuando preguntamos nos dicen que poco, a no ser que se haga en el ámbito personal, y luego lo que hagan las empresas. A las empresas pudiera interesarles aplicar inteligencia artificial y automatizar noticias, porque un algoritmo puede desconfigurarse, pero trabaja las 365 días, las 24 horas, no tiene extras, no tiene bajas, no tiene realmente la inversión inicial, que hasta cierto punto tampoco es muy costosa. No estamos hablando de inteligencia artificial para los grandes medios, sino como algo que podría estar al alcance de muchos medios. Pero a los periodistas realmente lo que queda es la formación permanente hacia las TIC, hacia la inteligencia artificial también, conocer, evaluar, aplicar, pensar que tenemos nuevas áreas amigas, nuevas áreas de conocimiento, todo lo que tiene que ver con esa generación de lenguaje natural, con la programación, incluso con la neurociencia, como elementos que acaban determinando ese impacto de la inteligencia artificial en los modos de generar contenido, pero también de relacionarse con los públicos y de generar nuevos productos, y sobre todo en la actitud, ¿no? Porque el modo que se considera que el periodismo puede huir de lo que es la automatización, de ser replicado por la máquina, es con una participación activa en el nuevo newsmaking, en el nuevo modo, con la incorporación incluso de la inteligencia artificial, con lo que suponga de cambio, de transformación en newsmaking, tener esa participación activa, pensando siempre con un pensamiento multi en todos los sentidos, independientemente del soporte para el que se trabaje, pensando en la potencialidad, en la posibilidad de multilenguajes, de multicanales, de multiproductos y de productos que puedan ajustarse rápidamente, casi en el concepto de los contenidos líquidos a ese cambio de soporte, y básicamente con una profesión que sea menos operativa y que sea más estratega, que en lo personal creo que es justo el camino a la inversa de lo que nos ha ido pasando en las últimas 2 décadas, donde estamos teniendo un periodismo que es más operativo y menos estratégico, donde estamos teniendo un periodismo que es más de cobertura, más que realmente de explicación y de interpretación y de propuesta de los temas que pueden interesar y afectar a la sociedad, ¿no? Y donde estamos teniendo un periodismo que es reflejo de lo que ocurre más que interpretación de lo que ocurre, sin entrar en lo que podría ser la polarización social y la polarización del periodismo, que creo que es algo que también preocupa a los estudiosos y a los investigadores en este momento. Y en el ámbito de los relatos, lo que parece estar a buen recaudo es el periodismo de proximidad, el periodismo que no está basado en datos, sino que está basado en la vivencia. No hay reiteraciones de esquemas ni de patrones narrativos, sino lo que hay es como aportaciones singulares, una parte cognitiva de realce o como base en lo que es todo el trabajo del periodista. Y sería como cada vez menos reiteración de rutinas y más cambios, más alternativas. Recuperar esa propuesta del periodismo personal, casi en la línea de lo que podría ser el periodismo de agenda, del periodismo de autor, de lo elaborado frente al periodismo artificial, poder dar los pasos o sentar las bases para que pudiésemos pensar realmente en ese otro periodismo, en el periodismo artesanal, como un refugio, como una contraposición a lo que podría ser la colonización total por las máquinas, donde el periodismo desaparece desde el momento en el que se genera la base de datos y se genera además el algoritmo para poder convertirla en noticia, y para poder convertirla en noticia multilenguaje, no solo noticia escrita, que es donde mayoritariamente se está aplicando ahora mismo, sino noticia auditiva, noticia audiovisual, noticia en todos los sentidos. Por lo tanto, yo creo que como representación lo que tendríamos que incorporar los periodistas es que nos hemos convertido como en operativos, y cuanto más operativos seamos, más sustituibles somos, porque somos cuadrículas, somos piezas que tienen los lados muy marcados, muy definidos y muy reiterados, hacemos todos más o menos lo mismo independientemente de la cuadrícula que utilicemos como base, y es muy fácil sacar de cualquiera de estas 3 ilustraciones un cuadrado, moverlo de sitio y que encaje perfectamente en otro.
Y realmente lo que tendríamos que pensar es en un periodismo que fuese un periodismo personalizado, una pieza múltiple, donde la máquina no tuviese capacidad de poder decidir, de poder saber en cada momento cuál es la pieza de encaje, ni el encaje de las piezas que se va a hacer, al contrario de lo que podría ocurrir en esos procesos sustituibles que son los que están dominando el periodismo hoy en día. Bueno, me he extendido un poco más de lo que tenía previsto, pero quería dejar sobre la mesa elementos para que pudiésemos conversar, elementos que también nos dieran sobre qué pensar y también alguna que otra pista para quien quiera profundizar y quiera seguir a través de los enlaces que os iba dejando de esas páginas web o también de algunos de los artículos que estaban ahí. Así que por mi parte muchas gracias y si queréis a partir de ahora hablemos. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación ilustrativa, sintética, directa y con una panorámica diversa. En ese sentido, nuestros compañeros están dando paso a todos y cada uno de los asistentes, a los que agradecemos también su asistencia y esperamos que su participación. Y en ese sentido, tienen abierta la posibilidad de que intervengan para lanzar cuantas se preguntan consideren oportunas y dando pie a ese proceso dialogante al que aludía al principio Miguel. No sé quién quiere abrir el turno de preguntas, quién quiere romper el hielo. Pueden intervenir o bien a través de micrófono, también a través del chat. Vale, ya la primera pregunta de Borja. Gracias, Borja, por tu participación. Miguel, Borja pregunta cómo cree que afecta la inteligencia artificial a la credibilidad del periodismo y de los medios de comunicación. Bueno, credibilidad, cuando hablamos de credibilidad y confianza es uno de los elementos también que más preocupa a los medios, ¿no? Pero en este momento hay una práctica general en nuestro país, que es ocultar que se está haciendo por máquinas. Supongo que para intentar evitar elementos de desconfianza o para que realmente no parezca que no hay como una atención a lo que son los contenidos. En un ensamblaje de continuidad no tendría por qué afectar a la credibilidad. Yo creo que lo que hay que es aprovechar las oportunidades que representa la inteligencia artificial en todo lo que es transformación del modo de generar noticias para aprovechar mejor los recursos, ¿no? Para exploración de datos, para avance de temas, para, en definitiva, incluso para automatizar determinadas cosas de contacto, de interrelación directa con la audiencia, de análisis de imágenes y todo lo que pueda favorecer una comunicación más firme, más sólida y al mismo tiempo incluso que pudiera ser más rápida, ¿eh? Sin defender la inmediatez, poniendo siempre lo que pudiera ser el rigor. Seguramente en este momento lo que está erosionando esa credibilidad del periodismo es la otra interpretación que hoy no hemos abordado de la generación y la difusión automatizada, pero la generación también a través de algoritmos y el manejo de relaciones para generar el ensamblaje de signos con la intención de engañar, es decir, para generar las fakes, que sería realmente lo peligroso. Y la posibilidad de que desde el punto de vista de la audiencia no se diferencie entre una actuación y otra y acabamos pensando que todo es lo mismo porque todo está generado a través de inteligencia artificial. Y supongo que como en todo será también un proceso de hábito. Esto es incipiente, yo creo que es imparable, que cada vez la inteligencia artificial se va a apropiar más del periodismo y en general de todos los ámbitos laborales y a medida, en función de cómo se vaya haciendo, pues generará más o menos confianza con derivación hacia el periodismo de lo que estemos pensando de esa aplicación o de ese trabajo con bots, con robots o con algoritmos. Perfecto, Miguel. No sé, Borja, si quieres... vale, da las gracias, te da las gracias, Miguel. José Miguel Pereira plantea distintas preguntas. Primera, ¿qué desafíos enfrentamos tanto desde el punto de vista de la formación como desde el punto de vista del trabajo y lo laboral? Y también si se identifican nuevas profesiones, nuevas oportunidades laborales vinculadas a la inteligencia artificial y entiendo que también desde el periodismo. Yo creo que son retos que todos van entrelazados.
en formación hay una responsabilidad de las universidades de reorientación de sus planes de estudios hacia esa formación en generación de lenguaje natural y en el uso de las potencialidades que significa el trabajar con inteligencia artificial en todo lo que tenga que ver con el periodismo y con el modo de generar noticias, y indudablemente habrá funciones que desaparezcan y habrá otras que irán apareciendo con esta aplicación de lo laboral, pero nos parecía a lo mejor que era de departamentos que no eran exactamente nuestros, trabajar con minería de datos, ¿no? Como encargárselo a alguien. Y a lo mejor tenemos que empezar a echar la visual para conocer y para poder entenderlo. En ese proceso que yo decía que ha sido silente de los últimos 30 años, yo llegué a vivir el cambio, los inicios de la transformación, de la informatización de la redacción de un diario, y recuerdo que los periodistas celebrábamos con un avance tremendo que de pronto el teletipo llegase directamente a nuestro ordenador. Ya no teníamos que levantarnos, ya no tenía que venir nadie con el tipo escrita en papel, que luego reelaborabas y tenías que volver a escribir. Bueno, en aquel momento lo que desapareció fue la figura de las personas, de los auxiliares que estaban realmente clasificando los teletipos a medida que iban llegando. Y empezó un cambio que era desde los sistemas de impresión y de maquetación y que fue llegando hasta el final. Lo que han aparecido son nuevas funcionalidades y nuevas oportunidades, pero es necesario que en esa configuración de los planes de estudio pensemos que la automatización del periodismo, pero de la comunicación en general. Supongo que conocéis el vídeo del asistente de Google que llama a una peluquería para pedir cita y que mantiene una conversación en la que, si no supiésemos quién era el robot y quién era la persona que estaba atendiendo en la peluquería, a lo mejor incluso podríamos pensar que los papeles estaban intercambiados, ¿no? Y la capacidad de respuesta a algo que no sabían que le iban a decir, de si había disponibilidad, para que si el servicio que querría, la hora y demás. Con toda la polémica que hubo después de si estaba o no estaba preparada la pregunta, pero estamos hablando de potencialidades que en nada podrían aplicarse, que ahora ya casi podemos decir que son posibles y que van a transformar. Por eso decía, muy atentos, muy cambio de actitud. El periodismo nunca debió ser algo de acomodarse, pero no podemos acomodarnos ni tan siquiera ya en el modo de hacer periodismo, ni en el que nos parezca que es un buen modo de hacer periodismo, sino que tenemos que estar siempre atentos a esa capacidad de renovar, de innovar, de proponer, de refrescar, ¿sí? Y de aportar, evidentemente salvaguardando lo que son las bases de la profesión. Muy bien. Marta Morí Cureses se dirige a ti, Miguel. Lo primero, felicitarle por su intervención, realmente interesante. Ha hecho alusión a la interacción entre audiencia e inteligencia artificial. ¿Podría desarrollarlo un poco más? En ese sentido, profundiza, especifica la pregunta, ¿cómo afecta esta evolución y qué aporta al proceso informativo? Uh-huh. Bueno, el modo de interrelacionarse con la audiencia en el proceso informativo es como el modo de interrelacionar con la audiencia en cualquier otro elemento de comunicación de cualquier otra empresa, porque supone la personalización del producto para adaptarse a la posibilidad de las preferencias de la audiencia y casi diría de la persona, de llegar a singularizar. Esto tiene riesgos porque lo que es el referente común de realidad que supone el discurso informativo podría perderse y lo que estaríamos incluso aislando a la gente en burbujas informativas que solo tuviesen que ver con preferencias prefijadas, ¿no? Pero lo mismo que hoy, por ejemplo, cuando hablamos de consumo de entretenimiento bajo demanda o cuando estamos viendo las estrategias, no sé, de Netflix, que a cada uno de nosotros la serie nos aparece con una imagen diferente en función de lo que ellos saben de nosotros y de lo que son los consumos anteriores, según lo que sepan de mí, lo que Netflix intuya que a mí me gusta, me va a presentar la serie con una imagen que se decanta hacia ahí para que yo también vea esa serie que están promocionando. Eso podría pasar en el periodismo. Y luego los modos de relación directa, de interrelación del periodista y la audiencia y del periodista y sus fuentes, que también podría llegar a elementos de automatización o de basarse
para agilizarlos en elementos de inteligencia artificial. Yo creo que, Marta, básicamente los cambios van para ahí, pero no son cambios que estén pautados y que podamos decir el impacto será este, sino que yo creo que es más bien como generar ese cambio de actitud para estar en una alerta permanente y además con una actitud de adaptarse a esa nueva situación. En general, cuando hablamos de gestionar comunicación, ya no podemos pensar en una comunicación discursiva, de uno a muchos, lo que podría ser la comunicación de medios de hace nada y sobre todo de las noticias. Lo que tendríamos que pensar hoy es en la comunicación diálogo y ya no sirve simplemente hablar con las audiencias, sino lo que tendríamos que hacer es hablar desde las audiencias, mimetizarse con ellas, ser uno más. Y esto es lo que nos podría facilitar aplicando elementos de inteligencia artificial también en el periodismo. Muy bien. Interviene Jesús Mula. Felicidades por la locución, Miguel, y a los organizadores. Gracias, Jesús. Quería preguntarte cómo defender el valor de las humanidades ante un mundo tecnológico que cada vez nos absorbe más y más. Y una segunda pregunta, si crees que las informaciones hechas por inteligencia artificial deben informarse al lector, que ha sido elaborada por una inteligencia artificial y no por un humano. Y cree que el lector le seguirá dando más valor a una pieza hecha por un redactor que por inteligencia artificial? 3 preguntas. Sí, bueno, voy atrás hacia adelante. Yo creo que sí debería haber elemento de honestidad, es que si esa pieza la ha elaborado un bot, el lector debería saber que lo ha elaborado un bot, que ha sido generado a través de ese proceso, por una cuestión de transparencia. Y antes hablábamos incluso de generar confianza, de que se digan las cosas que se están haciendo y cómo se están haciendo, ¿no? No sé si me puedes recordar la tercera pregunta, Jesús, que se me ha olvidado. Si cree que el lector le seguirá dando más valor a una pieza hecha por un redactor que por inteligencia artificial. Es que no estoy muy convencido de cuando no se diferencian. Hay diversos estudios en los que no solo no se ve diferencia, sino que a veces las preferencias se decantan hacia la redacción elaborada por las máquinas, ¿no? Porque son redacciones que son muy simples, son redacciones que no tienen erratas y son redacciones que, si está bien hecho el algoritmo, claro, lo que están haciendo es una buena exposición. No creo que el problema fuera ahí. Y en cuanto a lo de las humanidades, yo realmente creo que para las humanidades es una oportunidad, porque en este momento lo que estamos pensando es en la máquina como apoyo y lo que yo estoy reivindicando es ese papel cognitivo del periodista. O sea, lo que estoy diciendo es que tenemos que dejar de ser operativos o dejar de pensar en que lo que necesitamos es la operatividad para que todos estemos haciendo lo mismo y del mismo modo, que vayamos a singularizar, a convertirnos en pieza singular, que sea más difícil de intercambiarse por otra, pero que además tenga una aportación mayor, ¿no? Y por lo tanto, de ahí que creo que realmente el momento de pensar, de idear, todo lo que pudiera tener con esa parte de las humanidades, habría que pensarlo como una oportunidad y como una posibilidad de puesta en valor, más que como realmente sucumbir ante lo que pudiera ser el avance tecnológico, porque la máquina puede hacer, pero será inteligencia, pero será inteligencia artificial, y esa parte artificial significa que detrás va a tener alguien, cuando menos, que dé el estímulo para crear, y ahí es donde tiene que estar el aporte, no únicamente en lo que sea la secuencia de generación matemática, sino en todo lo que es la configuración, ¿no? Te da las gracias, Jesús Mula. Miguel, yo quería plantearte 2 preguntas, teniendo en cuenta la radiografía que nos has proporcionado en tu intervención. 2 preguntas relacionadas más con la parte investigadora. Primero, ¿qué herramientas de investigación son las más utilizadas a la hora de analizar el binomio inteligencia artificial y periodismo? Y otra más desde tu punto de vista y desde tu experiencia. De todas esas herramientas de investigación, ¿cuáles crees que son más útiles desde el punto de vista investigador? Ahora mismo, básicamente, con lo que se está trabajando es con análisis de contenido y con encuestas. Porque yo decía al principio, voy a ser honesto, yo no soy un experto en inteligencia artificial, no quiero parecerlo ni que se crea,
Mi preocupación es la comunicación e investigar la comunicación. Entonces es el ver, el conocer qué es lo que se está haciendo y procesos de recepción y de aplicación. Un interés inicial era sobre cartografía, identificación de medios y empresas que estuviesen trabajando con aplicación de inteligencia artificial y digamos que otro gran grupo pensando en la valoración de los contenidos y los niveles de aceptación por la audiencia, comparativamente lo que podrían ser textos generados automáticamente y los gestos y textos generados por humanos. Y yo creo que en este momento estamos como en una fase de prospección, de saber realmente qué es lo que se intuye que puede venir y cómo se está aplicando. Y lo que sí que hay es una conexión, realmente es la aplicación, generación de producto, pero desde los expertos en ingeniería y en inteligencia artificial, pero no tanto desde el ámbito de la comunicación en sí, ¿no? Yo creo que es algo que nos sorprende, incluso las noticias sobre inteligencia artificial son sobre cuestiones anecdóticas, pues que hay un nuevo presentador de informativos que parece un humano, pero no es un humano porque es un robot y no vamos mucho más allá. Y 2 años antes ya había un humano y un bot retransmitiendo a la vez competiciones deportivas, ¿no? Y básicamente yo creo, Jesús, que eso es en lo que se está trabajando y cómo se está haciendo. Perfecto. No sé si el resto de compañeros y compañeras que nos acompañan tienen alguna pregunta más. Veo que se ha incorporado también Verónica Altamirano. ¿Alguna pregunta más? O bien a través del chat o a través de micro. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Reiterar nuestro agradecimiento, Miguel, por tu tiempo, por tu dedicación y al resto de compañeras y compañeros, gracias por su asistencia. Les emplazamos al próximo webinar. Serán informados a través de las redes sociales del Congreso 5 y muchísimas gracias. Chao. Gracias y buenas tardes.